tecito le como. Sí, yo también. Y sí es cierto lo que dijo Alma. Fíjese que yo antes sí tomaba mucho café, pero ya va llegando a una edad que el doctor dice: "Esto no, esto tampoco", ¿no? Hay que cuidarnos ya, mi maestra, hoy en día. Así es. Creo que ya lo van a Es lanzar. lo malo de llegar a tu edad, amiga. Vea lo Yo que me está no ando, diciendo. El chiste es que llegue, yo dígale. me quedo callado mejor. No, qué grosera, la voy a matar. El chiste es que llegues. El chiste es que llegues a mi edad. Y en óptimas condiciones. Bueno, yo no quise decir eso, pero creo que ya estamos, ¿Listos? em, listos en transmisión. Adelante, Alma. Ujú. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva emisión de Café con Derecho. Qué gusto saludarles esta mañana de jueves, que ya huele a fin de semana, ya huele a día de celebración del abogado, ya huele también a fin de semana de congreso en INDECAJ, pero también huele a cafecito Claro. caliente. Y huele a las ganas de seguir aprendiendo juntos, porque recuerden que este café con derecho exige un shot extra de aprendizaje jurídico. Hoy saludo muy especial a quienes nos escuchan mientras van manejando rumbo al trabajo, quienes están arrancando actividades, quienes están haciendo el desayuno ahora mismo, pero ya nos están sintonizando. Muchas gracias por ello y muy buenos días. Quiero desearles mucho ánimo. Hoy es un gran día para avanzar en nuestras metas y con una buena taza de café en mano, que ya saben, para mí, para algunos. Saludo mucho también a mis paisanos chiapanecos que están en esta conexión de Zoom. Para nosotros se considera que el cafecito sí tiene poderes mágicos matutinos, para muchos de los que nos acompañan. Y pues bueno, seguro que la energía, la alegría de esta mañana, de este despertar, pues bueno, nos darán mucha claridad. Y fíjense que este programa no se hace solo, por supuesto, se hace primero gracias a nuestra audiencia, luego se hace gracias. Yo disfruto mucho cuando tengo el apoyo en la conducción de una colega a quien admiro mucho, la admiro profundamente, pero además es una mujer comprometida con la educación, con la justicia y además tengo la fortuna de decir que es mi amiga. Ella es Cristina Ortega Camacho, rectora de INDECAJ, a quien agradezco que se levante tempranito, que haga este esfuerzo por estar con nosotros, pero además que gracias a que ella nos presta estas plataformas de INDECAJ, es posible hacer este programa y pues bueno, aquí la tenemos agradeciéndole de corazón que madrugue con nosotros. Querida Cris, muy buenos días, ¿cómo estás? Y además de cederte el micrófono ahora para que nos cuentas cómo has amanecido esta mañana, también es por favor para que nos cuentes quién es un super invitado de honor de este episodio de Café con Derecho. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Alma. Para mí es un gusto y para que vean que sí los quiero. Terminamos clase bien noche y aquí estamos bien tempranito, pero no puede dejar de estar. Hoy es un día especial. Yo siempre digo, para los momentos ya especiales, aperturas, cierres importantes, y luego en estos temas, pues mi querido doctor José Díaz de León. O sea, nada más para que vean quién se despertó temprano, para que ustedes lo escuchen, para aprender de él, porque esto, a pesar de que será una charla de café con mi querida Alma, siempre lo que dice el doctor se convierte en una gran clase. Y yo me siento bien contenta que esté él aquí ya un día previo a nuestro quinto Congreso Nacional de Sistema Acusatorio. Y déjenme presumirles que el doctor ha estado en los 5 congresos. Entonces, en algunos virtual por la cuestión de pandemia, pero cuando hemos tenido que estar presencial lo ha hecho el doctor y mañana va a estar en este quinto congreso y aparte un gran plus. Fíjense que mi querido doctor José Díaz de León, todo el mundo lo conocemos, yo siempre digo es el mejor amparista del país hoy por hoy y oigan, pues es nuestro titular de la especialidad en proceso constitucional de amparo en materia penal.
Entonces, él es el responsable de que todos los miércoles estemos escuchando especialistas en la materia. Entonces, mi querido doctor, siempre va a ser un gusto recibirlo, tenerlo aquí en INDECAC, un día previo a nuestro congreso, que mañana lo vamos a tener. Y de verdad, mil gracias. Agradezco este tiempo por la hora, sobre todo. Y de verdad, siempre va a ser aquí un gusto. Y mire cuánta gente ya despierta escuchándolo y ahorita en redes sociales sumándose más. Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, pues, agradezco al INDECAJ por haber invitado a este programa Café con Derecho. Qué formato tan bonito y tan dinámico. Saludo con mucho cariño a la maestra Cristina Ortega Camacho y a la maestra Alma Peña Hernández, ambas conductoras de este maravilloso programa. Pero principalmente saludo con mucho cariño y agradezco al público que nos escucha. Feliz Día del Abogado también. Gracias por estar con nosotros, casi ya más de 80 personas. Y claro que sí, los esperamos en nuestro congreso. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hemos notado a lo largo de estos poquitos programas que hemos echado a andar ya en estos episodios de Café con Derecho. Espero no sesgar tanto esto, pero bueno, principalmente hemos notado que tenemos dos tipos de personas. Las que son, por ejemplo, muy nocturnas como Chris, que ellos pueden estar de madrugada escribiendo, trabajando, igual y se consideran más productivos de noche, pero nos queremos levantar un poquito más tarde, o sea, decimos, ¿qué onda con el gallo? ¿Por qué está cantando 6 a.m.? ¿Qué le pasa, no? Apaguen el sol, por favor. Ándele. Obviamente en el cuarto hay cortinas blackout, ¿no? Y todo este tipo de dispositivos. Y por otro lado, gente que no sé, 11 de la noche ya está en el quinto sueño, pero 5 de la mañana despierta, activa, igual y a las 6. Yo veía unos TikToks que me llamaban mucho la atención ayer antier de personas que a las 5 de la mañana incluso ya están tomando el primer transporte que les va a llevar a su trabajo. Y bueno, que tipo 7 ya están en la oficina o este tipo de cosas. Entonces, digamos, nocturnos y matutinos. Claro. La pregunta para usted, doctor, es, ¿se considera nocturno o matutino? ¿Cómo le va con estos amaneceres de café con derecho? Pues por motivos de trabajo, 100% nocturno. Más creativo, cero celular, cero llamadas, cero interrupciones. Hay más posibilidades de ser creativo, 100% nocturno. Una musiquita de fondo, ya no me están, bueno, sí, anoche a las 12 de la noche, les juro y les doy mi palabra. Maestra, ¿todavía me puedo inscribir al congreso? Sí, inscribiendo, sí, porque como buenos mexicanos, a esa hora escribiendo. Y saben que estoy despierta, ¿no? Excelente, Bueno, excelente. y que seguramente en el caso del doctor Díaz de León, justo en la madrugada se van redactando esos amparos, ¿no? Es donde encuentra esa inspiración propiamente para lograr este quehacer que, pues bueno, a usted le caracteriza y que es motivo del programa de esta mañana. Y fíjense que justamente el tema del cafecito jurídico de hoy es reformas en materia de amparo. Sin embargo, doctor, fíjese que afortunadamente hemos logrado sumar audiencia a nuestra comunidad de INDECAJ que está en formación en la licenciatura de Derecho. O hemos encontrado a chicos que nos escriben y nos dicen, oigan, estoy dudando si quiero estudiar Derecho o no. Así que con esta aclaración quiero decirles que pues vamos a iniciar. La primer pregunta para nuestro invitado pues es muy básica, es muy conceptual, porque tenemos que encontrar, ¿no, Cris? Un equilibrio en estas preguntas. Si es cierto, pues para un público que nos dice, oye, Alma, yo tengo 25 años litigando, 20 años litigando, pero por otro lado, pues para nuestras nuevas generaciones, porque a ellos nos debemos también, ¿no? Entonces, uno, ¿qué más quisiera que tener la fortuna de dejar un legado? Así que si esto es así, perdón, ayudarnos, doctor, a empezar a definir qué es el amparo y cuál es su finalidad perdón, de nuestro sistema jurídico mexicano. Claro que sí, Almita, muchas gracias. Y bueno, pues me sumo precisamente a esta aclaración tan oportuna que hace la maestra Alma. Efectivamente, en esos programas de radio, además se conectan personas ya con mucha experiencia en la materia jurídica, también se conectan estudiantes o gente simplemente interesada en la materia. Por eso mis respuestas serán respuestas muy concretas,
respuestas que trata de que no sean demasiado elevadas, demasiado complejas, aunque el tema lo amerita, pero bueno, en función de esta situación de no paridad entre el conocimiento de las personas, trata de ser muy concreto y respuestas muy sencillas para dar mejor entendimiento a ese tema tan importante y que está presente hoy en día más que nunca. Bien, partamos de la premisa de que el amparo podemos definirlo como un auténtico proceso constitucional cuya finalidad en general dentro del sistema jurídico mexicano, desde mi punto de vista en general, estriba en tutelar los derechos humanos de todas las personas en México, reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Pero de igual manera, queridos amigos, no debemos olvidar que a través del amparo nosotros podemos, diría yo, disciplinar, alinear a todas las autoridades del Estado mexicano a fin de que los actos que emitan con motivo de sus competencias sean igualmente respetuosos de estos derechos humanos. En suma, el amparo protege derechos humanos y obliga a que todas las autoridades se alineen precisamente al respeto de este marco constitucional y convencional. Desde mi punto de vista, el arraigo el amparo es una institución procesal muy noble, con un gran arraigo en la cultura mexicana y desde luego con un cariz proteccionista sin igual. Mi querido doctor, y partiendo de esto que usted ahorita comenta, y qué bueno que Alma comenta, porque sí hay jovencitos ya conectados, y déjenme les doy la nueva buena, o sea, y seguramente usted va a tener que estar también con nosotros apoyando ese proyecto. Ya mañana vamos a anunciar oficialmente nuestra licenciatura ejecutiva. Felicidades. Imagínense, ya vamos a tener licenciatura ejecutiva en el INDECAC y en algún momento, mi querido doctor, les va a tener que dar una conferencia magistral. Estamos preocupados por la situación que tenemos en el país, todas estas circunstancias, pero no nos podemos quedar sentados, ni podemos dejar de dedicarnos a lo que nos dedicamos actualmente, ¿no? Entonces hay que contribuir con esa parte y seguramente en algún momento usted va a estarles dando una conferencia a ese futuro, como dice Alma, ¿no? Y bueno, mi querido doctor, ahorita desde su consideración, ¿cuáles son algunas de las más trascendentes reformas constitucionales aprobadas en últimas fechas? Que hemos tenido un tiempecito ahí un poquito estrepitoso. Claro que sí. Pues bueno, habría que partir de una premisa básica. Me parece que hoy en día hemos nosotros estado viviendo procesos de reforma sin igual. Me voy a explicar como una premisa. Me parece que el gobierno en turno en este momento ha abusado de la reforma principalmente a la Constitución para tratar de sustentar o legitimar algunas de sus polémicas reformas. Desde luego, sin utilizar calificativos, simplemente polémicas. Por lo tanto, me parece que hoy en día, como juristas, como ciudadanos en México, debemos estar más que nunca al pendiente de cuáles son las reformas al texto de nuestra Constitución y sobre todo al resto de normas generales. Haría referencia yo, mi querida maestra Cristina, a que he contabilizado que solamente del año 2024 y en lo que va del año 2025 llevamos casi 30 reformas al texto de la Constitución. Desde luego, es imposible hablar de ellas en este programa, por lo tanto me referiré tal vez a 3 o 4 las más importantes que inciden en materia de amparo y en materia penal. Me refiero primeramente a la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública. A virtud de esa reforma, el artículo 21, se establece que ahora la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público, pero se agrega a la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal y permite la intervención de la Guardia Nacional. Desde luego, una reforma sumamente cuestionable. Una segunda reforma que podemos hacer mención es la reforma al artículo 19 constitucional. ¿Quién no conoce esta reforma?
en donde se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, yendo en contra de sentencias de condena interamericanas, donde se había establecido que la prisión preventiva oficiosa o automática era inconvencional, porque es violatoria de múltiples derechos humanos. Pero no obstante eso, se aumenta el catálogo con 2 sentencias de condena previas, Zompano Tecpile y Daniel García y otros, pero además establece lo que yo denomino una disposición clausurante. ¿Qué significa esto de disposición clausurante? Que el propio artículo 19 constitucional nos establece en su segundo párrafo, última parte, que para la interpretación y aplicación de las normas en el artículo 19, entiéndase, para la prisión preventiva, los jueces deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva en aras de inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios la vigencia de esta reforma, ya sea de manera total o de manera parcial. En pocas palabras, aplicas a la letra de la ley la prisión preventiva oficiosa y te olvidas de cualquier tipo de interpretación o de análisis de convencionalidad o de constitucionalidad. Una tercera reforma también importante me parece que es la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la Constitución. ¿Qué implica esta reforma? Muy sencillo, que en tratándose de reformas a la Constitución, estas no pueden ser impugnadas ni a través del amparo, ni a través de las acciones de inconstitucionalidad, ni tampoco a través de las controversias constitucionales. Se blinda completamente una reforma a la Constitución, tanto en forma como en fondo. Dicho en otras palabras, no puedes cuestionar el proceso de creación de la reforma, su proceso legislativo, ni tampoco puedes cuestionar la esencia misma de la reforma. Y como cereza del pastel y último ejemplo, ¿quién no conoce la reforma constitucional en materia de poder judicial? En donde se establece que todos los integrantes del Poder Judicial, entiéndase, ministros de la Suprema Corte, magistrados del Poder Electoral, del Tribunal Electoral, magistrados de circuito, juez de distrito y todas las demás instancias judiciales locales a nivel nacional, deben ser elegidos de manera libre, directa y secreta a través del sufragio, donde además se elimina al Consejo de la Judicatura Federal y se crea en su lugar al Tribunal de Disciplina y al órgano de administración del Poder Judicial. Maestra Cris, son múltiples las reformas que hemos vivido a la Constitución. Invito desde luego a nuestros queridos amigos de INDECAG a que hoy en día seamos más que nunca visores y analistas de estas reformas, dentro de las cuales estas 4 me parecen trascendentales. Y tristemente, perdóname, Alma, y tristemente no podemos decir que este tema de reforma judicial ni fue libre, ni secreta, ni individual, ¿no? Una corredera de acordeones por todos lados, que bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Pero para eso estamos aquí, doctor, ¿no? Y hay No quien podemos habla incluso desistir. y hay quien habla y quien dice que es la Suprema Corte de Justicia del acordeón. Ay, no. Híjole. Está Vox Populi, dirán por ahí, sabiduría popular. Suprema Corte de Justicia del acordeón. Sí, sí. Y ni para defender eso, doctor. Ni ¿Cómo? para defenderlo. ¿No? Alma, Y ahora que dices ni para defender eso, cuando el doctor estaba dando el dato, este dato tan duro, ¿no? De cuántas reformas constitucionales hemos tenido en el último periodo, les quiero compartir una experiencia que tuvimos Cris y yo hace poco. Tuvimos el gusto de estar en la Universidad de Salamanca haciendo unos cursos de especialización a donde también de pronto he tenido el gusto de saludarle en aquel país, doctor. Ambos
probando, ¿no? Probando o aprendiendo, ¿no? Más bien de estas latitudes. ¿Y tú te acuerdas, Cris, cuando aquella vez estábamos en alguna mesa con compañeros de Centro y Sudamérica, con otros españoles, y por ejemplo, doctor, nos decían a Cris y a mí que éramos las mexicanas, oigan, mexicanas, explíquenos por qué ustedes en México hacen tanta reforma a su constitución. Y nosotras, Cris y yo, pues muy normalizadas, ¿no? O sea, porque aquí un día sí y un día no hay una propuesta, hay una nueva iniciativa para reformar a la Constitución. Y Cris y yo como de, no, pues normal. Y no sé, ella o yo, una de las dos pregunta como de, ¿por qué? O sea, ¿a qué va tu pregunta? Ujú. Y este amigo nos dice, era español y nos cuenta que, por ejemplo, allá pasan muchísimos años para que se pueda llegar a concretar una reforma a la Constitución. Y nos contaban, por ejemplo, en esa ocasión yo iba al curso que tiene que ver con temas de género y delitos sexuales. Y ellos nos decían, oye, Alma, es que mira, para que España pudiera reformar algunas leyes especiales, ni siquiera la Constitución, hubieron marchas, paros, duró meses la discusión, o sea, el país paró. La academia, muy preocupada, tomó también micrófonos y bueno, generó ahí ciertas influencias sobre de esto y ellos nos explicaban que pues bueno, para que allá, para que en España, por ejemplo, llegue una reforma constitucional es toda una odisea. Y en cambio nosotros, como usted comentaba y también ahorita pensaba un poco otra vez en este esquema de los nocturnos y los matutinos, ojo que muchas cosas pasan en nuestro país de noche. Y de pronto uno amanece y a la hora que estás poniendo el primer programa de radio y te estás dando el primer sorbo de café, dices, ah, caray, como que ya votaron y ya aceptaron ahora esta otra Ujú. reforma, ¿no? Correcto. Con esto, con este comentario también, doctor, quisiera ahora pedirle, estuvo fabuloso este primer ejercicio que usted nos acaba de compartir, pero me intriga ahora, seguramente a nuestro auditorio también, saludos a todos en Facebook y aquí en Zoom, a quienes están en Facebook, si nos ayudan a compartir esta liga para llegar a más personas con este cafecito jurídico sería extraordinario. Y pues bueno, doctor, quisiera preguntarle ahora, bueno, con este, digamos, este corte de caja que nos acaba de compartir sobre reformas constitucionales, la siguiente pregunta obligada es, bueno, ¿y de esas reformas cuáles impactan en materia de amparo? Bien. Híjoles, pues bueno, yo de todas ellas destacaría dos, principalmente, desde luego por razones de tiempo. Todas tienen en mayor o menor medida un impacto en el amparo, porque recordemos que el amparo es un control precisamente de la constitucionalidad. Entonces, si se reforma la constitución, se impacta en su garantía, en su mecanismo de defensa, que es el amparo. Están íntimamente vinculados. Pero por razón de tiempo, yo destacaría dos principalmente. La primera, sin duda alguna, y la que mayor impacto tiene, es la cuestionada reforma judicial. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, respetuosamente yo la considero una reforma regresiva, ya que hoy en día, lo digo con mucho respeto, personas sin carrera judicial y sin experiencia en el desempeño como juzgadores serán los encargados de resolver todos los conflictos que involucran violaciones a derechos humanos. Pero también no olvidemos algo de lo que no se ha hablado, que todas estas personas, quienes ocupen los puestos en la Suprema Corte y en los tribunales colegiados de circuito, tendrán la facultad de formular jurisprudencia. Y la jurisprudencia son criterios interpretativos de aplicación obligatoria para todas las autoridades del país. Por tanto, lo que ellos digan en una sentencia que dé lugar a su vez a una jurisprudencia tendrá que ser replicado en todo el país. Criterios jurisprudenciales que respetuosamente estimo no serán emitidos por personas capacitadas ni sensibles para con las necesidades y realidades sociales. Y agregaría un factor más preocupante todavía: la falta de autonomía e independencia judicial. ¿Cómo resolverás un conflicto de amparo
o una acción o controversia constitucional o cualquier litigio en materia civil, penal, mercantil, laboral, administrativa, frente a un árbitro que no es imparcial. Sin duda, todo esto impacta de manera directa al proceso de amparo. La segunda reforma, que creo que también de manera muy directa impacta en nuestra materia, es sin duda alguna la reforma relativa a la improcedencia del amparo, así como de las acciones y controversias constitucionales dirigidas a combatir cualquier reforma de forma o de fondo en materia de reforma constitucional. Con esto se blinda o se veda cualquier posibilidad de controlar al poder reformador, al poder constituyente. ¿Qué significa esto? Que el poder constituyente al día de hoy, con esa mayoría que tiene el Congreso y con esa mayoría que tiene en las legislaturas locales, es capaz de reformar la Constitución sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, en cualquier rubro jurídico que considere, sin ningún impedimento y sin ningún mecanismo de defensa. Me parece que esta concentración de poder es sumamente peligrosa. Me parece que esas dos reformas, querida Alma, son las que yo destacaría, principalmente en materia de amparo. Ahí es analizar cualquier otra que ustedes gusten. Y qué delicado todo eso que dice, doctor, o sea, nos atan de manos y todo, y entonces aquí cabría la pregunta de preguntarle a usted qué opinión, y es que tiene aquí una cuestión de carácter social y jurídica, y usted especialista en el tema. ¿Cuál sería su opinión hoy al ser improcedentes tanto el proceso de amparo, así como las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto precisamente controvertir las adiciones o reformas a la Constitución? Y aquí dice usted, las personas que hoy lleguen, porque hay algunas que van a continuar, que traen carrera judicial, pero el mayor número no. Y aquí me gustaría hacer un punto de reflexión, doctor, porque se ha dado mucho esta discusión en los foros que hemos hecho, en las clases, y han salido a decir, bueno, pero también soy abogado. Sí, eso no quita nada, todos somos abogados, todo, y no dudo que tengas el conocimiento jurídico, pero la importancia, doctor, de la experiencia de la preparación judicial. Claro. Qué pregunta tan más interesante, mi maestra Alma, mi maestra Cristina también. Voy a dividirla en dos apartados. Primero, ¿qué opinión me merece esta reforma en cuanto a la prohibición de poder cuestionar este tipo de reformas constitucionales? Quiero partir de una premisa, queridos amigos del INDECAJ, mientras toman su cafecito con sabor a derecho y con ese shot extra, yo diría ahora de preocupación constitucional. Bien, quisiera destacar como punto de partida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en múltiples precedentes que los estados parte de la convención, como lo es México, tienen la obligación de garantizar en su sistema jurídico recursos judiciales adecuados, efectivos y accesibles para proteger sus derechos humanos. ¿A qué presencia hago referencia? Amigos de INDECAJ, los invito a consultar el caso Tribunal Constitucional contra Perú. También el caso Baena Ricardo contra Panamá. O, si gustan rematar, con Furlan y familiares contra Argentina. En estos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que para que un recurso judicial sea efectivo, debe de permitir una protección real, concreta y efectiva del derecho en cuestión. De lo contrario, será un derecho o un recurso irreal o ineficaz. De ahí que estas premisas yo las vinculo, queridos amigos, con el derecho fundamental de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Dicho en otras palabras, ¿tenemos amparo? Sí. ¿Tenemos acciones y controversias? Sí. ¿Tenemos la posibilidad de ejercerlas? Sí. El problema es que se encuentran acotadas, que se encuentran limitadas. En términos coloquiales, están rasuradas a modo para el efecto de que no puedan cuestionarse algunos temas que específicamente le interesaría al gobierno en turno. De esta forma,
al bloquear terminantemente cualquier posibilidad de cuestionar en forma o fondo una reforma a la Constitución, estimo que se resta eficacia al derecho constitucional mexicano, se anula la eficacia del amparo y las acciones y controversias, y desde luego se nos quitan garantías como ciudadanía. Es una reforma 100% regresiva. Ahora bien, en relación con la carrera judicial versus jueces por voto popular. Sin duda alguna, no es la intención de su servidor ni de este programa el demeritar a ninguna persona que haya accedido al noble cargo de juzgador o juzgadora. Lo importante es entender que para ser juez no se requiere, no es necesario, como lo entendió el legislador, un promedio de 8 en la licenciatura o en el posgrado y ser una buena persona. Me parece que esos ni siquiera deben ser requisitos, sino condiciones previas para tan solo aspirar a ser juzgador. El mérito de la reforma, perdón, de 1994, donde se implementa la carrera judicial, es establecer que, como en cualquier profesión, imaginemos a los médicos o imaginemos a los pilotos de avión, no se requiere solamente la técnica, se requiere la praxis, dogma y praxis para garantizar la excelencia judicial. Es que un médico que siempre ha sido, le digo con mucho respeto, un médico familiar que ha venido recetando y consultando a ciertas comunidades indígenas, ahora lo ponen como el titular de un hospital de especialidades en neurología o en cardiología. Y tiene ahora que llegar y abrir a una persona y hacer, por ejemplo, un cambio de válvulas en el corazón. Yo no demerito su capacidad, yo no demerito su preparación. Lo único que sostengo, al igual que muchos en el foro, es que no solamente se requiere capacidad, también se requiere experiencia, experiencia dentro del ámbito del juzgamiento. Y tan estoy cierto de esto que en el Estado de México les están dando un curso expreso intensivo de 2 meses a los nuevos jueces que no tienen experiencia judicial, como si con un curso de 2 meses pudieran ellos adquirir toda una experiencia que por años y después de haber pasado por diversas categorías y responsabilidades va formando tu criterio, va formando tu experiencia. Me parece que es una reforma, vuelvo a repetir, muy peligrosa. Doctor, con esto que acaba de decir, yo no sé, Cris, auditorio, voy ahora por 3 shots de café, así de una vez los más fuertes y me los tomo para que pase el trago amargo. Estoy entre que si es un shotcito de expreso o de plano relleno mi tacita porque es sumamente preocupante estas cuestiones que usted nos señala. Para que pase un poquito el trago amargo, diré algo que no tiene que ver con lo jurídico, pero es que, digamos aquí, comercial. Estoy muy, muy, muy contenta porque anoche mi querida Cris, me regaló ya la primera taza oficial de Café con Derecho. Miren esto, por favor. Qué La bonita. primera taza, sí, 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 del programa. Aquí está Café con Derecho de Indecaj. Cris, muchas gracias por este regalo, porque además a quienes me conocen de manera muy personal saben que me gusta coleccionar tazas y termos, así que bueno, soy la más feliz hoy estrenando mi taza. Doctor, tenemos su taza preparada también, ahora que lo veamos en el Muchas Congreso. gracias. Ya anoche no nos daba tiempo de hacérsela llegar, pero ahora en el Congreso le vamos a dar su taza también para que todos Qué nuestros bonita. invitadas e invitados estén aquí. Pues bueno, en el caso de usted tomando un tecito, Claro en que sí. este caso tomando café, y pues bueno, aprovecho también para saludar, hay personas conectadas de Tamaulipas, de Nuevo León, Ivonne en Campeche, bueno, hay personas de Perú y del Salvador que nos están escuchando. Abrazo a los hermanos de otras latitudes del continente. Sí, a Huejutla, a Najid.
Fíjese, doctor, también que esto está interesante también, se está sumando a nuestro auditorio personas de Centroamérica. De pronto también he encontrado algunas chicas de Venezuela que están en México y nos piden algunas asesorías. Así que este programa, pues bueno, no tiene que ser exclusivo de personas mexicanas, sino que todo suma, todas bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Los Para derechos apoyar. humanos y el amparo son universales. Sí, que se me antoja, doctor, digo, hoy el tiempo, estamos en un tema y en un tiempo, pero luego estaría re bueno hacer un análisis de aplicación de derechos humanos en El Salvador, ¿no? Justo, Una comparativa de la normativa de protección de derechos humanos a nivel continental. Ya di una charla, de hecho, me invitaron de la Universidad Intercontinental de Perú, si mal no recuerdo, en el año 2022, e hice un estudio comparado del amparo a nivel latinoamericano. Una muy bonita charla de 2 horas. Habrá que actualizarla, claro, pero sí, sería muy interesante el tema. por favor, le vamos a pedir que hagamos esa réplica por acá, ahí sí, con un termo de café para Por esas dos favor. horitas, pero seguro será extraordinario también tener eso, así que ya escucharon en el auditorio, por favor, esta nueva agenda que generaremos. Y Ahora, fíjate, Alma, perdóname, aquí una pequeña interrupción. Qué tan interesante es escuchar al doctor Díaz de León que hasta Gabriel Luna se despertó, el que vive de noche. Amigo, ¿cómo Saludos a mi estás? tío Fíjese, Gabriel. doctor. Saludos, amigo. No te escuchamos, Gabo. Creo que no puede activar el micro, pero aquí está con nosotros mi querido Gabriel. Vea ya cuánta gente, doctor, ya tenemos conectada escuchándolo aquí y dentro 160 de Zoom. personas. ¿Qué tal? Un y agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. es que, Cris, estamos preocupados y estamos aprendiendo mucho. Retomo ahora, después de nuestro comercial y que no me podía guardar la presunción sobre la tasa. A ver, el doctor nos explicaba ahora en esta última respuesta sobre esta expresión, ¿no? De las rasuradas y de estas cuestiones, pues además preocupantes, e hilo con otra respuesta que usted nos dio hace unos minutos cuando se refería, querido doctor, a la disposición clausurante, ¿no? A esta referida disposición clausurante, de la que hizo referencia dentro del artículo 19 de nuestra Carta Magna. Eh, Creo que la respuesta será un sí, pero la solicitud sería de que usted nos ayude a explicar un poco más. ¿Esta disposición clausurante tiene algún impacto en materia de amparo y derechos humanos? Porque está Claro muy que sí, preocupante, ¿no? Esta disposición que usted señalaba. claro que sí. Sin duda alguna, por decirlo menos, sumamente preocupante. Por decirlo más, es una norma regresiva e inconstitucional en sí misma. Permítame explicar, por favor. Recordemos que esa disposición clausurante a la que he hecho referencia aplica al día de hoy, y lo subrayo, al día de hoy, porque mañana, quién sabe, solo en materia de prisión preventiva oficiosa, donde se obliga a los jueces a aplicar de manera literal esa disposición de prisión automatizada, sin lugar a reflexión, sin lugar a interpretación, sin lugar a ningún tipo de control constitucional o convencional. Bien, una vez que hemos recordado su contenido, vamos a analizar. Miren, tradicionalmente, queridos amigos, se ha sostenido que dentro de la estructura o normativa de la propia Constitución, repito, tradicionalmente se ha entendido que no pueden existir antagonismos o contradicciones entre sí. ¿Qué significa esto? Que la Constitución se presumía que siempre era constitucional. Dentro de su propio articulado no podemos entender que había antagonismos. Siempre tenía que interpretarse y salvarse ese tipo de contradicciones. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene y nos desmiente en 2 precedentes, en 2 sentencias de condena en contra del Estado mexicano. Hago referencia a las famosas sentencias de Zompante Tecpile y a la sentencia de Daniel García y otros, donde la Corte nos ha demostrado que las normas de la propia Constitución mexicana son contradictorias entre sí, pero además son antagónicas con la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho en palabras muy sencillas, la Constitución
sí puede ser inconstitucional en sí misma cuando las normas chocan o se contraponen entre sí, pero además la Constitución también puede ser inconvencional. Por lo tanto, esta disposición clausurante a la que, Almita, has hecho referencia, donde se prohíbe cualquier tipo de control constitucional o cualquier tipo de control convencional en materia de prisión preventiva, es una norma antagónica con la propia Constitución y con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué con la propia Convención? Porque se establecen derechos a la libertad, a la presunción de inocencia o al debido proceso. ¿Y por qué con la Constitución? Porque en el propio artículo primero, párrafo primero y tercero de la Constitución se establece el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por lo tanto, esta disposición, repito, es inconstitucional por sí misma e inconvencional. Pero lo más grave, amigos, es un precedente muy peligroso que en cualquier momento, con estos procesos tan laxos e irreflexivos de reforma a la Constitución a que hemos hecho referencia, puede ser replicado en cualquier apartado o cualquier tema que resulte conveniente para los intereses del gobierno en turno, dejando sin defensa a la ciudadanía. ¿Quieres imponer cualquier ideología o disposición? Ponle en la Constitución y agrégale una disposición clausurante para que esa disposición, esa ideología o esa norma no pueda ser combatida por la población. Me parece una norma sumamente peligrosa. Dios mío, en vez de café voy a ir a ponerle, o bueno, ya sé, voy a hacer un café con tequila o una cosa así. A partir de ahora se va a llamar el programa. Oiga, doctor, le vamos a decir, amanecimos recio, ¿no? Como dice ahora la frase de TikTok, o sea, amanecimos duro, o sea, está súper preocupante todo esto, Cris, ¿qué vamos a hacer? Pone en tela de juicio la estructura misma de un Estado constitucional y democrático de derecho. Ya deja de ser un Estado constitucional cuando no se respeta la Constitución y no se puede cuestionar la Constitución. Ni será un Estado democrático si no hay respeto y protección integral y efectiva a los derechos humanos. Entonces, ¿qué somos? Estoy leyendo aquí en el chat, preguntan si va a haber algún diplomado con el doctor, algún curso. Pues lo dije en un principio, imagínense que él es el creador del contenido de nuestra especialidad en proceso constitucional de amparo que ya se está desarrollando, apenas estamos en nuestra segunda materia y que tiene la bendición, como ahorita lo decíamos en el principio, doctor, y que gracias a la tecnología lo pueden tomar de manera presencial en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, o de manera virtual. Afortunadamente la tecnología hoy nos permite esto y se está arrancando ya apenas con la segunda materia de esta gran especialidad de proceso constitucional de amparo en materia penal, y todo el contenido fue realizado por el doctor y los ponentes también fueron escogidos por mi querido doctor. Entonces ahí está la oportunidad. Estaremos, yo creo que aperturando grupo, si Dios lo permite, doctor, antes de fin de año o a inicios del 2026 para que lo escuchen, ¿no? Entonces, y busquen, de verdad, estas charlas se quedan grabadas en la página de INDECAC. También tenemos tuvimos una conferencia inaugural con el doctor y súper interesante. No, yo no despierto bien. El 6 de junio y quedó grabada también en la página de Facebook de INDECAC. Ahí la hemos dejado para que ustedes la puedan replicar, la puedan escuchar todas las veces que quieran, ¿no? Entonces, ahí les dejo esa información. Y mi querido doctor, usted ahorita hablaba de estos temas de la constitucionalidad, de estas reformas, de cómo nos atan y todo esto. Y venimos entonces con este tema de que el pasado 13 de marzo del 2025 precisamente se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la ley de amparo. Porque es un tema, y siempre que hablamos de amparo, yo les digo, se habla de amparo en México y decimos el doctor Pepe Díaz de León, él nos puede explicar todo lo que está pasando. ¿Podría hablarnos un poquito del contenido de esa reforma, doctor? Claro que sí, mi maestra Cris. Pues miren, queridos amigos, efectivamente, en marzo de 2025, ya lo decía mi querida Almita, pues apenas iniciando el año, viendo qué nos deparaba 2025, ¡zas! Reforma a la ley de amparo.
en la que fueron reformados, queridos amigos, 180 artículos de la ley reglamentaria de amparo, lo que equivale al 60% de su contenido, nada más y nada menos. Y además, al día de ayer, si mal no recuerdo, ayer o antier, leí la nota donde el coordinador de la Cámara de Diputados avisa que en este periodo de sesiones que inaugurará el próximo semestre está preparada otra reforma a la ley de amparo. ¿De qué contenido, de qué calado? No lo sabemos todavía. Habrá que ocuparnos en este momento de la que ya es texto vigente y positivo en México. Partamos de una premisa. Yo he escuchado que mucha gente dice que con la reforma de marzo de 2025 el amparo ha desaparecido. Mi primera respuesta sería no. No, queridos amigos, despreocúpense. El amparo no ha desaparecido por el momento. ¿De acuerdo? Esto es, dicha garantía constitucional para la defensa de los derechos humanos, desde luego que sigue vigente y sigue funcional por cuanto se refiere a su esquema básico de procedencia y de protección. No obstante, esta reforma de marzo de 2025, queridos amigos, sí representa un cambio en el acceso a la justicia y desde luego que plantea nuevos desafíos para la defensa del Estado constitucional de derecho en México. Que como lo dije, ya eso de Estado constitucional de derecho, ya lo pondría yo entre comillas. ¿Cuáles son los principales contenidos de esta reforma? Lo voy a tratar de dar los 4 o 5 puntos más importantes. El primero, la persona como eje de la reforma. ¿Qué significa esto? Que la ley de amparo ahora está alineada con la Constitución en su artículo primero, donde se establece que la persona es la base del sistema jurídico. Por lo tanto, muchos de los artículos que fueron reformados de esta amplia reforma, no de fondo, pero una reforma de gran calado, aunque no tanto de fondo, muchos de los artículos ahora consagran un reconocimiento expreso de la persona in genere, tanto física como moral, como titular de los derechos humanos. Por ejemplo, lean su ley de amparo. Ahora, en lugar de decir el quejoso, ahora dice la ley de amparo, la persona quejosa o la persona recurrente. Entonces, se establece la persona como eje de la reforma. Segundo punto que tenemos que destacar. Ahora la ley de amparo maneja un lenguaje incluyente. Sería mi segunda reflexión, un lenguaje incluyente. ¿Qué significa esto? Que muchos de los 180 artículos reformados se hicieron para establecer una redacción que incorpora un lenguaje incluyente con perspectiva de género. Este es uno de los méritos de la reforma. Digo, lo estimo necesario, lo estimo adecuado, pero no trascendenta la estructura del amparo. Esto es, ahora se dice en la ley de amparo, en algunos artículos, las y los particulares, las y los servidores públicos o las y los juzgadores. Lenguaje incluyente con perspectiva de género. De igual manera, la ley de amparo, al ser reformada en marzo de 2025, se utiliza una adecuación normativa. ¿Qué significa esto? Se ajusta la ley de amparo a la Constitución, a fin de cuentas, su ley reglamentaria. Se empatan la ley de amparo con la Constitución en materia de reforma judicial. ¿Qué significa esto? Que ahora en la ley de amparo borran cualquier referencia al Consejo de la Judicatura Federal o a las salas de la Suprema Corte. Recordemos que el Consejo de la Judicatura desaparece, es sustituido ahora por un órgano bicéfalo, Tribunal de Disciplina y órgano de administración. Desaparece el Consejo, lo borran de la ley de amparo, pero también desaparecen las salas de la Suprema Corte, lo cual, desde mi punto de vista, que tuve el privilegio de más de ser 20 años funcionario del Poder Judicial de la Federación y desempeñarme como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, yo no veo cómo le van a hacer 9 ministros de la Corte
solamente funcionando en pleno, y ahora con la brillante idea de que va a ser un pleno itinerante, van a andar viajando a todo el país, lo cual implicará un desgaste técnico y material impresionante, estar cargando los expedientes, paseándolos a todo el país, no entiendo, y que los quejosos que van a ver las sesiones de la Corte tengan que trasladarse a Chiapas, ya que está de moda Chiapas, porque su asunto se va a sesionar allá. No me queda clara la finalidad o el beneficio de esta reforma. Pero bueno, más allá de que sea itinerante o no en la Corte, desaparecen las salas. Primera y segunda sala. Cuando todos los constitucionalistas en México sabemos que el grueso de asuntos lo resuelve la sala y el mínimo de asuntos eran nosotros por el pleno. Al desaparecer las salas, ¿qué va a pasar? Otro rezago histórico. 9 ministros recién elegidos por voto popular y en la gran mayoría de los casos sin experiencia judicial, tienen ya, por lo menos, se habla, números conservadores, de 10,000 asuntos ya atrasados que tendrán que resolver solamente en pleno. Yo creo que ni 2 años sesionando diario, que no lo van a hacer, serían suficientes para desahogar todo el rezago que tienen ya. ¿Qué va a suceder? Me parece que fue un error haber desaparecido las salas de la Suprema Corte. Pero bueno, es otra reforma de la ley de amparo, la adecuación para eliminar consejos de la judicatura o salas. Otro punto importante, se establece un nuevo criterio de supletoriedad en la ley de amparo. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos ya vigente y positivo un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde por cierto no es comercial, pero orgullosamente lo digo, el INDECAG también tiene cursos y posgrados especializados en esta materia. Los invitamos a inscribirse. Como ahora tenemos Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahora esta es la nueva norma supletoria en materia de amparo. Ya no el Código Federal de Procedimientos Civiles que por años lo tuvimos. Como esa norma ya quedó abrogada, ahora se opta por supletoriedad en el Código Nacional o Código Procesal Único, como es su nombre correcto, Código Procesal Único en materia procedimental civil y familiar. Otro punto importante de la reforma 2025, se queda asentada o se reproduce la inimpugnabilidad de reformas constitucionales. Dicho en otras palabras, la ley de amparo retoma lo que el artículo 105 y 107 de la Constitución ya establecen. No procede el amparo en contra de reformas constitucionales. Y finalmente, suspensión en el amparo. Un tema sumamente delicado. La norma obliga, la nueva norma, marzo 2025, obliga a que ya no se podrán establecer suspensiones, ya no se pueden otorgar suspensiones cuando, a criterio del juez, se pueda causar una mayor afectación al interés social que un beneficio para la parte quejosa. Esto es, se limita su protección cautelar y además elimina la suspensión con efectos generales. ¿Qué significa esto? Los jueces ya no podrán conceder suspensiones con efecto general, esto es, erga omnes, cuando se impugnen leyes. Esto, grosso modo, es el contenido de la reforma de marzo 2025. Como pueden darse cuenta, el amparo subsiste, el amparo sobrevive, pero se ha venido disminuyendo y limitando gradualmente su eficacia. Tremendo esto que nos expone, doctor. Pues justo me hizo recordar también que cuando están saliendo estas reformas, yo leí en San Facebook, ¿no? El posteo de algunos profesores en torno a estas temáticas y muchos traían el título, ¿no? Como de la muerte del amparo. Se anuncia la muerte del amparo, pero yo intento ser más positiva. Creo que mi cafecito ya está haciendo efecto. No quiero pensar que la muerte del amparo, sino, pues claro, semejantes cambios. Yo le comentaba a Cris el otro día que platicábamos las dos muy preocupadas sobre estos temas de reformas, reforma judicial, bueno, etcétera, qué va a pasar y así.
Y yo le decía, oye, Cris, bueno, si tú te acuerdas cuando se hizo, hago esta analogía, me gusta verlo así para verlo en positivo, ¿no? Cuando ocurrió la reforma a nuestro proceso penal en México, porque yo tuve la fortuna de pasantear en PGR cuando todavía era averiguación previa, y viene esta reforma de sistema penal acusatorio, yo recuerdo a muchos abogados más grandes que yo y decían, no, yo me voy a retirar, esto para qué, este sistema no va a funcionar, va a haber una contrarreforma y bueno, todos estos comentarios que seguro muchos de nosotros escuchamos. Pero que ahora, Cris, no me dejarás mentir también, doctor, todo el auditorio. Miren, ahora tenemos tan normalizado nuestro sistema de audiencias orales, hablar de una carpeta de investigación, de datos de prueba, medios de prueba, prueba, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero el normalizar ahora y verlo con esta resiliencia, creo que solamente es producto de nuestra capacitación y nuestra actualización respecto de lo que fue esa fortísima reforma constitucional. Yo invitaría a nuestro auditorio a hacer ahora de nueva cuenta ese ejercicio. Por ejemplo, empecemos con este fin de semana, vamos al Congreso. Vamos a aprender, vamos a actualizarnos, porque además sepan ustedes que tendremos desde el día viernes al doctor Díaz de León compartiendo mesa de debate con otra buenaza en materia de amparo como es Erika Bardales. Y bueno, ellos seguirán haciendo este tipo de análisis en tema de amparo, además de tener a otros expertos y expertas en los temas conducentes a proceso penal. Así que inicialmente realmente vamos al Congreso a aprender. Vénganse todavía quienes quieran. Fíjese, doctor, que nos están preguntando mucho sobre cursos con usted y dónde profundizar más sobre lo que nos comparte. Yo les presumo, soy alumna de la primera generación de especialidad de amparo penal en esta especialidad que el doctor Díaz de León creó y está coordinando justamente en INDECAJ, ahí gracias también al apoyo con Cris. Soy alumna de esta especialidad, así que todavía se pueden inscribir, apenas vamos empezando, todavía pueden unirse, así que escríbanos si ustedes quieren hacerlo. Justo les presumía al arranque de este programa que anoche tuvimos una clase tremendísima, tremendamente buena con el buen Mario. Y bueno, es eso, ¿no? O sea, al decir, a ver, sí es muy preocupante, sí se vienen cosas tremendas, pero vamos a capacitarnos. A mí me parece también que, o al menos algo que yo disfrutaría mucho, me preguntaban ayer también algunos compañeros, Alma, ¿qué vamos a hacer ahora si nos toca un juez del bienestar? Y bueno, este tipo de cosas, ¿no? De estos jueces que comenta el doctor Díaz de León, que pues no están preparados o que van a tomar su curso de 2 meses al vapor. Mi respuesta es, pues a mí me encantaría yo estar más preparada, yo estar un paso adelante, ¿no? O sea, yo ya me tomé mi café y llegué lista a la audiencia y qué maravilloso que entonces, o sea, recuerden que este sistema también evidencia a los buenos y a los malos, a los que distingue el que sabe del que no sabe. Así que yo pensaría, pues aquel juez que llegó por voto popular sin experiencia y sin saber, que se enfrente a su tribunal de disciplina, ¿no? A ver cómo va a estar ahora, pero yo en mi papel estoy estudiando, estoy responsable, me estoy profesionalizando. Ahora, justamente en este reto de actualización, pregunta obligada, doctor, y además, perdónenos ya por excedernos del tiempo, sabemos que el programa gracias, está preparado de 8 a 9 de la mañana, pero quiero presumirle que este episodio, creo, Cris, si no me equivoco, está resultando ya el de mayor audiencia en la historia del programa. Traemos ahora como 280 personas conectadas, doctor, entre Zoom y entre Facebook Live, así Gracias a todos ustedes. Gracias. le vamos a robar otros minutitos, porque Por creo que favor, encantado. gracias, doctor. La siguiente pregunta, también obligadísima, un poco encaminándonos también al cierre del programa, Cris, es, ¿qué opinión tiene usted, doctor, sobre la reforma relativa a que los jueces de amparo deban otorgar la suspensión, pero sin efectos generales? O sea, que parte justamente de esto que usted nos acaba de referir en la respuesta anterior. Claro, me parece, maestra Alma, que este es uno de los puntos más preocupantes
de la nueva estructura del amparo. Yo diría la nueva realidad del amparo. Mire, permítame iniciar señalando que dentro de la estructura, de la arquitectura del amparo como proceso constitucional, la suspensión detenta la naturaleza jurídica de ser una medida cautelar intraprocesal. ¿Qué significa esto? Es una providencia que los jueces van a dictar, una medida de precaución que los jueces van a dictar mientras resuelven el fondo de la litis. ¿Para qué efecto? Para paralizar o inmovilizar los efectos del acto reclamado mientras se resuelve. Todo esto con la finalidad de garantizar la eficacia de la sentencia. Dicho en otras palabras, diríamos en el argot del amparo, preservar la materia de la litis, del amparo. Sin embargo, la suspensión últimamente, a virtud de criterios progresistas y garantistas de la Suprema Corte, que ya desaparece en pocos días, por lo menos en esta conformación actual que tenemos, había señalado que la suspensión en algunos casos pudiera tener efecto restitutorio. Esto es adelantar los efectos protectores de la sentencia desde la suspensión. Dicho en otras palabras, no tienes que esperarte a que se dicte la sentencia para que el juez de amparo desde la suspensión ya te pueda dar algún beneficio y te restituya en tus derechos humanos. Lo que pueden darse cuenta de la suspensión me parece que es una de las pilares para la eficacia del mal llamado juicio de amparo. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Con esta reforma, marzo 2025, y reforma la Constitución de 2024, ahora se establece que si un gobernado, un particular, cualquiera de nosotros, amigos del INDECAJ, impugnamos una ley o un reglamento que consideramos inconstitucional, los jueces de amparo nos van a otorgar la suspensión, ya sea provisional o definitiva, bajo un principio de relatividad puro y duro. Recordemos cuál es el principio de relatividad. El amparo únicamente protege a la persona que lo acciona. Por lo tanto, aplicado este principio de la suspensión, ¿qué significa? Solamente voy a paralizarte el acto que tú estás reclamando, solamente a ti, Pepe, solamente a ti, Cristina, o solamente a ti, Alma. Solamente a ustedes que interpusieron el amparo. Ya no puedo generar una suspensión con un efecto general en favor de toda la sociedad. Oye, juez de amparo, pero es una ley en materia de salud, por ejemplo, medicinas, desabasto de medicinas. Es una norma relativa a la educación. No hay recursos para las escuelas. ¿Por qué solamente al quejoso? ¿Por qué solamente a la persona? Es un problema de interés social. Concede un amparo con efecto general para que todas las escuelas de la entidad, para que todos los hospitales de la entidad también brinden esta suspensión y este beneficio a los gobernados. No, porque la ley de amparo me lo prohíbe. La Constitución me lo prohíbe. Dicho en otras palabras, quien no haya interpuesto el amparo ya no podrá ser objeto de una suspensión en su favor, ya que solamente tiene efectos relativizados a la persona, ya no tiene efectos generales. Me parece que esta, queridos amigos, es otra medida regresiva que cuestiona y destruye la eficacia misma del amparo como mecanismo de protección a los derechos humanos. Aunque si lo vemos en esquema de negocio, doctor, significa más trabajo para nosotros. Porque, Bueno, ¿no? Porque nos deben de contratar más justamente para promover estos amparos. Y ahora vamos en lo individual. Yo quiero verlo ahora, positivamente. ahora viendo de otra perspectiva que Dalmita, hay por ahí una ministra de la Suprema Corte que anda diciendo que no es necesario los abogados para tramitar los amparos, que basta y sobra formatos. Entonces, imagínense si después viene otra reforma en ese sentido, donde se quite por ejemplo el proceso penal, regresemos a la defensa adecuada
por uno mismo. Pues no se requieren abogados, llenar formularios, llenar formatos. Hoy en el amparo algunos jueces son cuidadosos, son sensibles y obligan a que un asesor jurídico esté con la parte quejosa. Ahora imagínense que no, ahora todo es por formato, como puedas. Es que hay suplencia de la queja, no me preocupo. Bueno, la suplencia de la queja no es en todas las materias. Y en las materias en que haya suplencia de la queja, ¿quién te va a suplir? Un juez del bienestar que no conoce derecho y que no sabe ni qué le pediste y que no sabe ni siquiera cómo suplirte. Por lo tanto, es un círculo vicioso muy peligroso. Y veo la cara de Alma y, y se queda así como, Dios santísimo, ¿no? Y dice, aquí comenta, y creo que es un comentario muy acertado aquí en Zoom, Lipni, así me aparece, dice, estamos ante retos jurídicos y en la praxis, pero creo firmemente que la capacitación constante y estos espacios de reflexión colegiado serán indispensables. Y por eso seguimos, ¿no, doctor? Y por eso estamos aquí, y por eso seguimos apostándole a la profesionalización, a la capacitación continua y a estar precisamente en estos foros. Mi querido doctor, yo no quiero perder la oportunidad porque me están mandando mensajes. Oiga, ¿me puedo inscribir? Sí va a estar el doctor. Me preguntan si va a estar usted de forma presencial en el congreso o una cuestión virtual, porque ahorita estamos virtual. Me ayudan a poner, mi querido doctor José Díaz de León está mañana, que es la apertura de este 5º Congreso Nacional. Fíjense, mañana tenemos 3 ponencias, yo llamo súper de lujo. Vamos a tener la primera con el doctor Gerardo Campos Malagón, con un temazo también, mi querido doctor, el precedente obligatorio y la revisión de la medida cautelar, un capítulo pendiente. El doctor Malagón, y ahorita les voy a dar una sorpresa para que se vayan preparando para diciembre. Y luego viene esta gran mesa con el doctor José Díaz de León, que hoy nos dio una probadita. Mañana imagínense el estar intercambiando puntos de vista con la doctora Erika Bardales Lascano, con este temazo del impacto de las reformas constitucionales y a la ley de amparo en materia penal. Es una mesa. Y para cerrar, mi querido doctor, el viernes, fíjese, con la doctora Verónica Román Quirós. O sea, 3 mesas de lujo. Mañana arrancamos este congreso con las claves y contraclaves a sembrar en oralidad y en modo escrito en el sistema penal acusatorio. Esto es lo que tenemos para el viernes. Y luego el sábado es maratónico, pero les digo, no se pueden perder. Solo un fin de semana tenemos la oportunidad cada año de este congreso de reunir, siempre les digo yo, a las estrellas del INDECAP. Vamos a tener a la magistrada Griselda Elizalde, ya me está escribiendo que ya viene, a la jueza Diana Garduño, al doctor Baldomero Mendoza, vamos a tener al juez Alfredo René Uribe Manríquez, al maestro Francisco Serralde, a la jueza que viene de Tamaulipas, María de Carmen Cruz Marquina. Después vamos a tener a la doctora Marisela Cifuentes, al doctor Arturo Castañeda. Vamos a tener al juez de distrito Arturo Medel Casquera, y en materia de adolescentes también vamos a tener al magistrado de Morelos José Luis Jaime Solmos, a la jueza en Guerrero Azucena Pineda Guillermo, al maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas. O sea, vamos a tener muchas estrellas para el sábado. Vamos a tener una mesa muy interesante en materia de compliance con el maestro Rodolfo Chacón, el maestro Francisco Gaitán, Julio Teresa Fillat, y vamos a tener otra mesa también que ha llamado mucho la atención, la mesa de debate en cateos, investigación, orden y ejecución, con la maestra Carla Prat Corso y con el juez en retiro en materia federal, Eduardo Alberto Osorio Rosado. Y no podía faltar, mi querido doctor, un gran amigo de usted, el doctor Iván Aarón Seferín Hernández, que le toca a mi alma estar con él para cerrar este gran congreso. Entonces, para que vean todo lo que tenemos para ustedes en tan solo 2 días. Yo les digo, doctor, y luego cayó en el Día del Abogado. Claro. Entonces, estar reunidas. Todavía se pueden inscribir. Los que me están inscribiendo, les he pedido a las muchachas, me quieren matar porque siempre lo dejan para el último los mexicanos. Hasta las 2 de la tarde del día de hoy cerramos inscripciones por logística, por organización y todo. Tienen hasta las 2 de la tarde para inscribirse. Y tenemos esta bendición de que van a poderlo escuchar de manera virtual por Zoom en vivo. Van a poder participar también en vivo los que por cuestiones de tiempo o distancia no puedan venir de forma presencial a la Ciudad de México. Se va a estar desarrollando en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Auditorio 3, en la planta baja. Y los que todavía
estén ahí de indecisos y dejan todo el último, todavía tenemos algunos lugares presenciales. Hasta las 2 de la tarde cerraremos inscripciones el día de hoy. Pueden acudir a este 5º congreso. Y luego de ahí, doctor, nos tenemos que ir a la fiesta. Gabriel, ¿andas por ahí? Ya puedes activar el micro. Todos preguntando la fiesta que organiza mi querido Gabriel Luna para después del congreso. ¿Cómo estás, amigo? No te podías perder esta charla, ahora sí te paraste tempranito. No, no lo ves, que escuchar al doctor es un deleite. Yo siempre he dicho que el mejor amparista del país, en mi opinión, es él. Gracias, Eh, Gabriel. no, es algo imperdible. Y la verdad es que es un deleite escucharlo y yo estaré encantado de estar en el Congreso. Del evento, ya se acabaron los lugares. Creo que a ti se te apartaron un par de mesas, unas mesas, querida amiga, porque tú eres VIP, tú eres la patrona y adelante, será un gusto convivir, aprender el viernes y sábado, y el sábado ya el cuerpo lo sabe, y es el día del festejo anual del abogado, así que a convivir. Y será un gusto verlo, querido doctor. Gabriel, te mando un fuerte abrazo. Creo que será un gusto saludarte. El gusto es Ahí está. Pues fíjense, tenemos un fin de semana intenso, de mucho aprendizaje, de mucha reflexión jurídica, de mucho análisis, y ya después vamos para la fiesta. Se toman un café súper cargado, Alma, y le seguimos allá con Gabriel como por ahí de las 2, 3 de la mañana. Sí, la ¿Qué ventaja tal? es que tendremos coffee break durante el desarrollo del Congreso. Pues bueno, en esta recta final, todos muy preocupados sobre estas cuestiones que fueron saliendo en la conversación, en particular en esto último mencionado, ¿no? Sobre los amparos de formato. Ahora que mencionabas, Cris, también que nuestro buen amigo Rodolfo Chacón tendrá una mesa en el Congreso de Inteligencia Artificial. Yo escuchaba también a alguien que de pronto decía, bueno, ya le puedes pedir a ChatGPT que te haga el amparo. Tal cual. O sea, sí, pero como que la base general, ¿saben a qué me recordó también? Yo insisto, me gusta hacer como esta analogía porque salimos victoriosos de aquel 2008, ¿no? Con la reforma constitucional del proceso penal. Yo me acuerdo mucho que decían también algunas personas, ay, pero mira, ahora en las audiencias solo vas a ir a hablar. O sea, ni tienes que estudiar tanto porque solo, ¿no? O sea, solo vas a ir a hablar. Creo que es el símil también de ahora cuando dicen, pues el amparo es de formato. O al amparo pídeselo a ChatGPT. Creo que vamos a dejar esto al tiempo y veremos que no es tan sencillo como eso. O sea, no es por quemar en el tema de las edades, pero doctor, ¿cuántos años de su vida lleva usted dedicando a la pasión del tema del amparo? Más de 20 años. En carrera judicial, 22, y ahorita en esta función como ex juez de distrito de carrera judicial y hoy en día consultorio académico, 5 años. Entonces vamos para prácticamente 27 años de mi vida dedicada al amparo. Imagínense Y nos cuántos. volvió a dar un recargo con el tema de la edad, doctor. No, yo fui el primero que me di mi autogolpecito, pero bueno. No, 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 está bien. Hoy en día vale más la cana, la experiencia, justamente, o sea, creo que esa es una reflexión que nos queda también. Lo que nos está doliendo, por ejemplo, del tema de la reforma judicial, es que no se reconozca la experiencia. Y la palabra experiencia no es menor. No es menor cuando tenemos en nuestras manos la libertad de una persona, los bienes de una persona, ¿no? Este tipo de cuestiones, propiamente los derechos humanos. Así que para poderles tutelar, ¿no? O sea, hablar de experiencia es una cosa interesante y que esa experiencia pues no se va a lograr sin aprendizaje, sin capacitación, sin formación continua. Pues bueno, doctor, hemos llegado a la recta final. ¿Qué reflexión, qué conclusión, qué último sorbito de café quiere compartir justamente para lograr este aprendizaje jurídico en Café con Derecho? Claro que sí. Pues bueno, hagamos este último sorbito de café. Queridos amigos del INDECAJ, creo que hoy más que nunca debemos tener presente que la tutela judicial
y ahora lo subrayo, efectiva, artículo 17 constitucional y artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige que todos nosotros como gobernados contemos con recursos adecuados para la defensa de nuestros derechos fundamentales. Pero, en contraparte, ya lo señalaba la maestra Cristina y la maestra Alma, también va a exigir que los abogados, los peticionarios del amparo, los quejosos, sean cada vez personas más capacitadas y más expertas en la materia. La protección constitucional a través del amparo sigue existiendo. No tengan duda de ello. Al día de hoy sigue existiendo. El amparo no se ha suprimido. Solamente, desde mi punto de vista, se ha limitado en su eficacia y en sus alcances. Se ha debilitado su espectro protector, pero la estructura básica del amparo continúa. Por eso, habrá que recordar siempre que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como una premisa básica el principio de no regresión. ¿Qué significa esto? Que en materia de derechos humanos, un beneficio o un nivel de protección alcanzado ya no puede ser materia de retroceso. No puede disminuirse esa protección constitucional. Caso concreto, chequen por favor el caso de Gómez Luz contra Brasil. Por lo tanto, a manera de conclusión, considero que muchas de las reformas constitucionales, repito, más de 30 en los últimos 18 meses, a que hemos hecho referencia, en su gran mayoría, lamentablemente, son reformas regresivas. Reformas que en mayor o menor medida están disminuyendo la protección de los derechos humanos en México. Lo que nos exige a los abogados, mayor preparación, mayor precisión en la formulación de argumentos, sea en el amparo o en cualquier otra materia. Y desde luego, esto se logra a través de la capacitación constante. Hoy más que nunca la capacitación y la preparación son herramientas básicas para que podamos defender lo que nos queda de un Estado constitucional de derecho. Por eso me congratulo y los felicito, principalmente al INDECAG y a su directora, la maestra Cristina, por estos esfuerzos tan loables de establecer un congreso, diplomados, cursos, a la maestra Alma, programas de radio, más aparte su actividad como capacitadora y como académica, además de su labor profesional, muy destacada desde luego. Y a todos y cada una de las más de 250 personas que nos acompañaron, efectivamente, por mostrar interés en esta práctica jurídica. Muchas gracias y nos vemos en el Congreso o en la especialidad. Los esperamos. Así es, pues ahí está. Y esto fue una probadita de lo que vamos a tener con mi querido doctor José Díaz de León, una de las estrellas del INDECAC. Yo siempre le digo, y hoy teníamos que cerrar estas sesiones, invitaciones al Congreso, pues con el doctor. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Una disculpa. Yo entiendo perfecto que lo hayamos despertado a esta hora, usted y yo, pues que somos tan nocturnos, que nosotros trabajamos mucho mejor de noche y todo esto. Pero de verdad muy agradecidos todos y todo el foro jurídico que se conectó de que hoy nos concediera este tiempo tan tempranito para estar aquí con Alma en Café con Derecho. Mil gracias a todos. Alma, muchísimas gracias y nos vemos mañana. No se pierdan, de verdad, no dejen de formar parte de estos congresos. Tenemos los mejores especialistas, cada uno con su tema de expertise. Y les tengo una noticia. Lo voy a decir, doctor. Ya ve cómo soy yo. Los tengo que concentrar para que se vayan preparando. Porque si hoy no pueden tener la oportunidad de venir de forma presencial a la Ciudad de México para este gran congreso, pero pueden inscribirse de forma virtual. Hemos ya realizado todas las gestiones necesarias para poder tener muy buena conexión, puedan estar ustedes todo el tiempo en el congreso, en vivo, participar, para que se vayan preparando los que estén en otros estados. Fíjense que el sábado 13 de diciembre será nuestra cena de fin de año. ¿Y qué creen? Vamos a tener al doctor Díaz de León y al doctor Gerardo Campos Malagón. Mientras ustedes están teniendo una cena rica, conviviendo con todos, ellos nos van a estar dando una ponencia.
intercambiando puntos de vista, el doctor Pepe Díaz de León, con otro grande, nuestro querido doctor Gerardo Campos Malán. Un grande, de verdad. Entonces, imagínense, agéndense, váyanse preparando para esta gran fiesta de fin de año, porque esa sí no se va a poder llevar virtual, esa sí va a ser solo presencial, para que vengan a bailar, para que volvamos a tener esta interacción. Ahí sí no vamos a poderlo hacer virtual, pero dense la oportunidad. Ya les di la fecha, ellos ya lo platicaron, tuvimos la oportunidad de reunirnos, los tres lo hablaron así, y déjenme decirles, fue una gran idea del doctor Pepe Díaz de León, y yo muy agradecida siempre. No, de verdad. Sobre todo porque intercambiar punto de vista con Gerardo, a quien yo considero, sin desdeñar a ningún funcionario judicial, desde luego, uno de los mejores jueces a nivel nacional, pues siempre es un deleite poder aprender de él también. Pues ahí está, mi querida Alma. Tendrás que estar en la cena, sí o sí. Agendadísimo todo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en este nuevo episodio. Es así como llegamos al final de esta emisión de Café con Derecho. Gracias de corazón a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta mañana, escuchando, comentando, sumándose a este espacio donde el derecho se vive con cercanía, con pasión, pero sobre todo con café en mano. Les invito a que no dejemos solamente aquí la reflexión, a que sigamos estudiando, analizando y debatiendo, pero ¿saben qué? Debatiendo con seriedad, debatiendo con apertura los grandes temas del mundo jurídico, porque es así como se fortalece nuestra práctica profesional y nuestro compromiso con la justicia. Expreso mi total gratitud al doctor Díaz de León por su generosidad, claridad y compromiso. Escucharlo siempre es un privilegio y una provocación al pensamiento crítico. Y a ustedes, nuestro querido auditorio, les deseo que tengan un día lleno de logros, de café rico, de buenas decisiones. Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el Congreso. Gracias a todos. No falten. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Que los bendiga.